Nos encontramos en el curso de gestión de los negocios internacionales y en esta unidad 3 de las exportaciones y las importaciones vamos al tema 4 que tiene que ver con la empresa multinacional. Bueno, hay que entender primeramente cuáles son esos pasos hacia la internacionalización. En un primer momento quizás hay una intensidad o una inversión nula de no exportar nada. Es decir, solamente estamos en un ámbito local, nacional, pero luego podemos quizás de manera ocasional hacer cierta exportación y bueno, estaremos pues en un nivel escaso. Quizá después, si va mejorando la situación del negocio internacional, podemos ya quizás exportar a través de ciertos importadores o distribuidores o representantes y se va haciendo ya no simplemente esporádico, sino quizás más permanente esta exportación. Sin embargo, todavía la internacionalización es reducida porque son los productos los que están viajando. Pero cuando ya hemos establecido un comercio en el extranjero y más aún hemos ya implantado una fábrica en el exterior, entonces la situación cambia, ¿no? Porque ya estamos hablando pues de un nivel importante y un nivel intenso de internacionalización, porque ya no solamente es el producto, sino la empresa, y la empresa pues tiene que ver con personal que no solamente está yendo y viniendo, sino que está viajando por negocios, sino que está viviendo y está residiendo y está contratando a personas en el otro país, porque ya hay un local, ya hay una tienda, ya hay un punto de venta y oficinas. Entonces, las personas viajan por negocios, es muy importante por eso tener en cuenta los negocios internacionales. Los ejecutivos piden en los hoteles ciertos servicios, no es como un viaje pues familiar. Pero a veces solamente es porque vamos y venimos a cerrar negocios, y a veces vamos y venimos también porque visitamos nuestras oficinas, nuestras plantas, nuestras tiendas en el extranjero. Entonces, qué bueno saber también quiénes son nuestros clientes para irlos identificando, porque hay que ver, ¿no? Si alguien viene por negocios y cierra un negocio o está visitando sus empresas, es que esta persona va a estar permanentemente visitando, viajando, y hay que estar pues obviamente atentos, porque no vamos a permitir pues que se vaya la siguiente vez a otro lado, ¿verdad? Y mejor aún tener el contacto directo con ellos, ¿no? Para que así pues, ¿no?, asegurarnos la fidelización. Bueno, ¿qué podemos decir de una empresa multinacional? ¿Cómo se le puede definir? Bueno, se hace necesario interiorizar el concepto de multinacional, considerándolo como un término aplicado a las corporaciones, ¿no?, que desarrollan actividades de negocios en varios países al mismo tiempo. Una empresa multinacional, o inclusive llamada corporación multinacional, es aquella empresa o compañía que opera en más de un país. Ahora bien, mucho se habla de las empresas transnacionales, ¿no? Pero bueno, una empresa transnacional puede cruzar, pues traspasar, ¿no? Por eso se llama transnacional, puede traspasar sus fronteras, pero una empresa multinacional es porque ya está en diferentes mercados, en diferentes países. ¿Cuál es la diferencia? Ya, yo traspaso la frontera y estoy en otro mercado. Sin embargo, una multinacional ya está en varios países más y ya tiene hasta una forma de organizarse, estructurarse, ¿no? A diferencia pues de una transnacional que quizás como primer paso pasa sus fronteras como indagando qué negocios puede hacer, pero una multinacional es ya cuando va y se instala en el otro país de una manera más definida. ¿Cuántas empresas no conocemos que tienen su matriz en Estados Unidos, en Europa, ¿no?, y que a su vez tienen representación aquí en nuestro país o en otros países? Ahí podemos estar hablando pues de una empresa multinacional que está en varios países, en varias naciones. No solamente traspasa una nación. Y de acuerdo a su producto tendrá que ver pues cómo se adapta. Hay empresas españolas, por ejemplo, en una editorial va a tener que adaptar pues de acuerdo al idioma
O si es un texto escolar, con mayor razón, de acuerdo a la currícula educativa de cada país. No es lo mismo pues como una franquicia, que se va a tener que respetar, ¿no?, el producto, y es más, se va a tener que guardar hasta el secreto, ¿no?, del know-how que se está desarrollando en la misma franquicia. Bueno, entonces, ¿no?, una multinacional, ¿no?, se debe entender principalmente a lo que a mercado se refiere, y una transnacional más que todo a la naturaleza de la empresa. Ya, o sea, basta que nosotros estemos en diferentes países, ya somos una multinacional. Una transnacional es porque a veces estamos en otros países, pero todavía no se está exportando nuestro producto, ya es más conocido, pero nosotros seguimos en el nuestro, operando desde el nuestro. Entonces, si estamos operando desde el nuestro, solamente hemos cruzado la frontera, pues, pero no como empresa, sino solo con producto. Y por otro lado, tenemos a las subordinadas. Las subordinadas son las empresas de la empresa matriz. Y aquí habría que diferenciar lo que es una filial de una subsidiaria. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros vemos una empresa A que adquiere el 51% del capital social de una empresa B, esta es una filial. Pero si a su vez esta filial adquiere el 51% de la empresa C, ya, esta ya es una subsidiaria. Obviamente, ¿no?, todas serán subordinadas, pero A y B serán filiales y A y C serán subsidiarias. Y esto puede ocurrir, ¿no?, porque al comienzo, ¿qué pasa con las empresas? Así como quizás un papá ayuda a su hijo, ¿no?, le financia, y luego ya el hijo encuentra su trabajo y se va desarrollando y progresando y se independiza y se vuelve más autónomo. Bueno, lo mismo sucede con las empresas. Yo, ¿no?, apoyo a mi filial, ¿no?, y obviamente después le cobraré pues las regalías correspondientes, aprovecharemos precios de transferencia, etcétera, etcétera. Pero después esta empresa también se va enrumbando, y luego así tranquilamente como la A adquirió una B, esta B puede adquirir una C, que es como una especie ya de nieto, ¿no? Y obviamente, si A es dueña de B y B es dueña de C, A termina siendo dueña pues de C también. Listo, entonces, pero eso será pues con el progreso y el desarrollo de la empresa. Normalmente pasa de la A a la B, ¿no? Y ya en casos muy contados, la B también adquiere una tercera empresa, ¿no?, y por más del 50%. Esto también se da pues a veces en los negocios familiares, ¿no? Cuando empieza una empresa familiar, normalmente pues es local, ¿no? Pero ya quizás en una segunda generación, ¿no?, si el hijo pues ya no solamente es empírico porque el papá tuvo una buena idea, sino que el hijo fue a la universidad, estudió, listo, ¿no?, empieza una empresa, sigue la empresa, pero en una segunda generación, ya quizás de una manera más profesional. Y ojo, ¿no?, después puede pasarse una tercera generación. Ahora, no todos los demás familiares pues van a querer que necesariamente querer seguir trabajando en la empresa. Quizás tienen otras vocaciones, otras aficiones. Sin embargo, no van a negar que la empresa está rindiendo sus frutos, y a alguien le tendrán que delegar pues la dirección de la empresa y luego cobrar sus respectivas utilidades. Pero miren, ¿no?, entonces se dan cuenta, la empresa va a seguir creciendo, y ya pues no vamos a pretender tener familiares en todos los locales, en todas las sedes. Es lo que yo les comenté en un momento del curso. Si yo tengo mi carrito sanguchero y pienso en que si tengo otro carrito sanguchero no lo voy a poder gestionar porque no estoy ahí, no me puedo doblar, mucha atención, es que no, pues ojo, si quieres ser competitivo tienes que contratar y contactar personal calificado. Yo me encargo aquí, tú te encargas allá, va a haber, así como funciona este carrito sanguchero, tiene que funcionar el de allá, y a la larga tiene que haber para pagar a todos. Eso nos hace competitivos. Entonces, ¿se imaginan a estas empresas que tienen tantas sedes y locales a nivel internacional? Los dueños, ¿qué dirían? Pues no puedo porque no lo puedo monitorear.
Y sí se puede, porque estamos contratando personal de confianza, personal especializado, y nosotros lo que estamos haciendo es monitorearlo para que justamente se cumplan los objetivos que nos hemos trazado. Entonces eso hace, ¿no?, más competitiva una empresa a nivel internacional. En el caso del turismo propiamente dicho, ¿no?, hay que diferenciar también, pues, ¿no?, si es una franquicia, por ejemplo en el caso de los restaurantes, o es una cadena, si en el caso de los hoteles. Una franquicia porque quizás la otra empresa en el extranjero no es necesariamente del mismo dueño en el país de origen, es de un tercero, pero que a través de un contrato hacemos de cuenta comercialmente que somos los mismos. O sea, legalmente no lo somos, cada uno tiene una razón social, pero gracias a este contrato, en el ámbito comercial aparecemos con la misma marca. Porque para el cliente, para el consumidor, tiene que parecer que sigue siendo la misma empresa. En el caso de los hoteles, ¿no?, puede hablarse de la cadena. En la cadena hotelera, bueno, pues quiere decir que tanto ese local, esa sede, y el de la matriz pertenecen a un mismo dueño. Cuando pertenece al mismo dueño, podemos hablar de una cadena. Cuando ya pertenece a un tercero, pero aparenta ser uno mismo, es porque quizás hay ahí una franquicia. Eso hay que tener en cuenta en el caso del turismo, porque cuando uno a veces sale al extranjero, muchas veces nos van a querer ofrecer la comida típica, pero también nos va a facilitar el hecho de que podamos consumir un producto un poco más, ¿no?, conocido a nivel internacional, porque tampoco vamos a pretender querer encontrar rápidamente la comida de nuestro país. Lo que más va a predominar quizás es la comida de ese otro país, pero si hay otras franquicias internacionales, a buena hora. Franquicias internacionales también en el caso de Perú, como La Caravana, ¿no?, Bembos, Rosatel. Entonces ustedes también pueden internacionalizarse sin necesidad de salir ustedes mismos, sino a través de un tercero que les firme un contrato. Pero para eso tiene que haber, pues, buena reputación en la marca. Por ejemplo, ¿cómo es el caso de las flores? En el Perú se llaman florerías. Vamos a hablar de España, que se llaman floristerías. Entonces, vamos a asumir que yo quiero enviarle una rosa a una amiga por su cumpleaños, ¿no? Una rosa o un ramo de flores. Entonces no voy a pretender, pues, que la florería de aquí envíe, ¿no?, ni en Western Union, ni en FedEx, ¿no?, ni en DHL, pues, ¿no?, el ramo de flores para que llegue al otro lado. Entonces acá lo que existe es Interflora. Y entonces es una asociatividad de florerías y floristerías, hablando de Perú y España, y entonces pues yo voy a ir a la florería peruana y le voy a decir, bueno, quiero que en Madrid le llegue a esta persona en tal dirección. Listo. Entonces la florería peruana se va a contactar con su partner, no en España, con esta floristería, que está asociada pues a Interflora. Y ellos son los que van a cumplir, ¿no?, con el envío. Obviamente, ¿no?, ganarán su respectiva comisión los que sirvieron de contacto. Yo estoy obviamente pagando porque igual me va a costar pues el envío de una flor, ¿no? Y pagaré pues cuando ya haya la confirmación de la entrega. Además se supone que estoy yendo pues a empresas serias. Se dan cuenta entonces cómo es las maneras quizás de internacionalizarse también, diferentes. Y bueno, ¿no?, también podemos hablar pues de los joint ventures, los piggyback, que son diferentes modos de operar, ¿no?, a través de una empresa que ya se encuentra en otros países. Miren, en el Perú hay mucha inversión española, hay mucha mucha inversión norteamericana y mucha inversión europea. Sino que cuando nosotros vayamos a revisar las estadísticas, no vamos a ver necesariamente a países europeos ahí a la vista, sino que vamos a encontrar a Suiza. De Suiza podemos hablar de Nestlé, obviamente, pero van a haber otras empresas europeas que van a aprovechar, ¿no?, que Suiza es una especie de paraíso fiscal, y desde ahí, como Suiza está en el medio de Europa, desde ahí llega el dinero, ¿no?, de inversión. Otro caso similar, por ejemplo, puede suceder con
empresas sudafricanas. Una empresa sudafricana, por ejemplo, es SAP Miller, que son los actuales dueños de Bacus. Pero ¿qué pasa con Sudáfrica? Como es parte de la Commonwealth, ¿no? Parte de las colonias también inglesas. Tienen su sede comercial en Inglaterra. Y entonces de Inglaterra aparentemente viene pues la inversión. Pero debemos reconocer que la empresa no es necesariamente de Inglaterra, sino quizás en este caso de Sudáfrica. Entonces, cuando nosotros veamos las estadísticas, no hay que pensar que necesariamente de Suiza o de Inglaterra vienen las inversiones de estas empresas internacionales, de las grandes multinacionales, sino que centran sus sedes en ciertos países o por una conveniencia geopolítica, comercial, como es Inglaterra con respecto a tantas otras colonias que puedan tener o hayan podido tener, y Suiza como por ejemplo que es el centro pues de Europa, ¿no? Nosotros en el caso nuestro de Perú podemos hablar también de empresas como por ejemplo el grupo AGE o AGE Group, ¿no? Que en el caso de Perú es AGP y que le está haciendo lucha a otras marcas muy conocidas como Coca-Cola por ejemplo, ¿no? Le está yendo muy bien, aplican una estrategia de liderazgo en costos con Biscola, es una buena y rica gaseosa, pero ustedes saben que para gustos y colores no han escrito los autores. Es una rica gaseosa y quizás a un precio accesible en diferentes economías, y luego pues ya sencillamente es la guerra de los negocios, porque ya habíamos hablado que hay una competencia y por eso es que hay que ser competitivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, felicitaciones, ellos empezaron en Ayacucho, en una época de terrorismo, comenzaron con botellas de cerveza y ahora ya se internacionalizaron. Ni qué decir pues ya de los bancos que tienen sus oficinas, ¿no? En diferentes países. Acá en el Perú tenemos bancos extranjeros, como por ejemplo pues Banco Ripley, Banco Falabella, que son chilenos, Cencosud. También tenemos bancos españoles como Santander, el Banco BBVA, y tenemos también peruanos como el BCP, también el Interbank. Tenemos canadienses como el Scotiabank, tenemos también alemanes como el Deutsche Bank, etcétera, 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 ¿no? Y qué más que los bancos que saben dónde está el dinero de los diferentes sectores, de las diferentes empresas, y que saben dónde invertir el dinero. Acá en el Perú un sector de mucha inversión de estas empresas multinacionales está en el sector minero. Por eso que si yo les menciono no las van a reconocer. Y son quizás de estos países, ¿no? Europeos o que aparecen desde Suiza o de Inglaterra, y no los reconocemos pues, porque no tienen productos de consumo masivo que nosotros los podamos reconocerlos o identificar fácilmente. Pero sí, también en el ámbito de la energía, y de las comunicaciones, ¿no? Porque nosotros estamos un poco más acostumbrados pues a los alimentos y a los servicios y al comercio, que es lo que está más a la mano como consumidor final. Y en el sector turismo, bueno, ya ustedes deben entonces ahora saber pues ir investigando de dónde son las cadenas, ¿no? Internacionales de hoteles, las franquicias de restaurantes, si es que quieren poner alguna. Y también pues, ¿no? Si es que quieren ir ustedes, ¿no? A través de su propia marca en algún otro país, ¿no? Porque esa es la manera de internacionalizarse. Y si no, poco a poco, pero sí empecemos con una página web y dirijámonos a los extranjeros para que cuando vengan, ¿no? Sepan quiénes somos. Y no solamente porque entra pues un extranjero de casualidad, vamos a decir que estamos aplicando negocios internacionales. No, eso no sería una manera profesional de hacerlo. Entonces, muy bien, adaptémonos a las culturas, bien cómo grandes empresas lo pueden hacer, mueven muchas cantidades de dinero, nosotros podemos ir en ese camino, es cuestión de proponerlo. Yo rápidamente les cuento el caso de una agencia de viajes personal, ¿no? Dirigida al turismo de aventura para personas de la tercera edad, porque quizás en otros países pues hay una mejor pensión, una mejor jubilación y ya no están pensando tanto en gastos pues de hijos menores.
Y un detalle nomás para terminar, ¿no? Dirigido a norteamericanos, y haciendo en este caso ciertas salvedades, ¿no? Nosotros podemos tener un buen guía que hablara muchos idiomas, pero en parte de la investigación descubríamos pues que preferían que todos hablen inglés, ¿no? Entonces mejor nos dirigíamos a norteamericanos, ¿no? Antes que a otras nacionalidades, porque quizás había, vamos a asumir que en el mismo grupo franceses, y los franceses que les gusta hablar en su idioma y no tanto en inglés, iban a hacer buenas preguntas quizás, y el guía pues iba a contestarles en su idioma. Pero ¿qué iba a pasar? Contentos los franceses, contentos nosotros con el supuesto buen servicio, pues los norteamericanos se iban a molestar porque no iban a entender lo que se estaba hablando. Entonces son pequeños detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? O nos dirigimos bien a nuestro mercado, o quizás si viene de otro grupo pues de franceses, tendremos que ver la manera de separarlos, porque no es atender por atender. Hay que tener bien en cuenta que si ya seleccionamos el país, es por algo, este segmento es rentable y le vamos a dar un mejor servicio para especializarnos, ¿verdad? Entonces, si vamos a tener un hotel, ¿qué tipo de hotel va a ser? ¿Va a ser familiar? ¿Va a ser para ejecutivos? ¿Qué tipo de restaurante? ¿De tal tipo de comida? Internacional, de pastas, de carnes, típica, pero bien dirigido para especializarnos y ser el mejor y ser competitivos. Muy bien, gracias y hasta la próxima.